Bueno, shalom a todos. 26 de marzo del 2024, segunda edición de noticias. Hoy me han retado porque, como acomodo las noticias, me quieren hacer profesional. Eh, bueno, intenté acomodarlas como me indicó este señor del Uruguay, que me retó cómo acomodo las noticias. Bueno, gra- gracias por enseñarme. Eh, yo lo que hacía hasta ahora era poner desde la última noticia que sale en Israel como última noticia, pero parece que está mal. Así que ahora acomodé. Muchas gracias por enseñarme. Bueno, comenzamos. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reaccionó a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que pidió un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, y fue aceptado, debido a que Estados Unidos no impuso veto. El significado de la decisión es cero. No tendrá ningún significado en lo que respecta a Israel. Jamás, por otro lado, entiende que no puede derrotar militarmente la Fuerza de Defensa de Israel y espera que la comunidad internacional nos presione. Y de hecho lo está haciendo. Y quizás también impongamos sanciones para que nos rindamos y aceptemos un alto el fuego. Por lo tanto, esta decisión le hace el juego a Hamás y sabotea nuestros esfuerzos por liberar a los rehenes y nuestros esfuerzos bélicos, declara Erdan. Según él, aunque Estados Unidos explica que para ellos la decisión no es vinculante y vinculan la liberación de los rehenes al alto el fuego, nuestros enemigos no lo ven así. El embajador palestino ya ha convocado a una conferencia de prensa y explicó jurídicamente por qué la decisión es vinculante y cómo intentarán promoverla. Esto también abre una puerta a muchas iniciativas legales contra nosotros en todo el mundo y nos hace mucho daño. Por eso expresamos nuestra frustración y enojo. La decisión estadounidense de no imponer un veto no sorprenderá a Erdan y descubre que provino de los niveles más altos. No sorprende porque estoy en estrecho contacto con la delegación estadounidense ante las Naciones Unidas y con el embajador. Y también la noche antes de la edición hablamos largamente. Al final anunció que en los niveles más altos de Washington se había decidido no vetar. Expresamos nuestro pesar y el primer ministro, como se publicó, tomó la decisión de no partir de la delegación que estaba prevista ir a Washington. Una parte importante de las conversaciones de la delegación debía abordar la operación en Rafah, para la cual esperamos recibir apoyo, aunque sin él no se pueden lograr los objetivos de la guerra. Si Estados Unidos se une y no impide una decisión, eso significa exigir un alto al fuego inmediato. Básicamente, contradice toda la idea de un diálogo sobre Rafah, porque si hay un alto al fuego, no habrá ninguna operación en Rafah, explicó Erdogan sobre la respuesta del primer ministro. Añade que mi decepción y frustración proviene del hecho de que ellos entienden, pero presentan las cosas desde su ángulo. Para ellos, el momento en la misma sección pide un alto el fuego y la liberación de los secuestrados. Para ellos está claro que las cosas no existe nada llamado claridad en el ámbito de la ONU y el Consejo de Seguridad, con lo que tiene que ver la moral y los dobles raseros.
Les dije a los estadounidenses que esto podía escaparse de su control, pero ellos insistieron en cometer este error y tuvimos que expresar nuestra decisión por su decisión. Se le preguntó, ¿no cree que se trate de una crisis con los Estados Unidos que se haya salido de control? Respondió, cada disputa entre nosotros y los Estados Unidos está inmediatamente definida por los medios de comunicación como una crisis sin precedentes. No estoy de acuerdo con eso. Incluso cuando Biden asumió el cargo, teníamos diferencias de opiniones públicas muy claras sobre la reincorporación al acuerdo con Irán, al que expresamos nuestra oposición en todos los sentidos. No hay necesidad de ocultar las disputas, y menos aún cuando se trata de la seguridad de Israel. Estos son momentos históricos. Nuestros soldados están sacrificando sus vidas porque entienden el objetivo y hay un apoyo casi total entre el público israelí porque el público entiende a qué nos enfrentamos y a qué amenaza nos enfrentaremos. Si en estos momentos Estados Unidos provoca algo que podría perjudicarnos, hay que decirlo claramente y no seguir algunas reglas diplomáticas que etiqueta que en realidad no existe, que no existen a expensas de Israel. Arden ya se está preparando para el próximo desafío de la campaña actual. En el ámbito de la ONU hay un nuevo desafío cada semana y hay algunos que surjan de vez en cuando. Se espera otra reunión del Consejo de Seguridad y los palestinos intentarán, junto con la Liga Árabe, ejercer presión para hacer cumplir la decisión y llevar al Consejo de Seguridad decisiones sobre sanciones contra el Estado de Israel que no acate la decisión del alto el fuego. Por supuesto, necesitamos que Estados Unidos vete cualquier propuesta de sanción contra Israel. Continúo la batalla de contención aquí para continuar legitimando tanto como sea posible la campaña en Gaza hasta que se logre nuestros objetivos. Realmente lo dije ya en algún vídeo y sigo insistiendo, pobre embajador Arden está solo contra el mundo en la ONU. Está haciendo un trabajo arduo, es un trabajo político intenso y vuelvo a repetir, en estos momentos está solo contra el mundo. Realmente no me gustaría estar en sus zapatos. La oficina del primer ministro reacciona ante la conducta de Hamás en las negociaciones para la ONU sobre el acuerdo de la liberación de rehenes después de que la delegación israelí abandone Qatar tras el endurecimiento de las posiciones de la organización terrorista. Claro, cada vez se hace más fuerte. Cada vez, vuelvo a repetir lo que dije esta mañana, dominan el tiempo. El tiempo está a favor de ellos. Y cuanto más tiempo pase, más fuerte se hace la organización terrorista Hamas. Y vuelvo a repetir lo que siempre digo, esto se tendría que haber terminado ya hace muchísimos meses. La posición de Hamas demuestra claramente que Hamas no está interesado en continuar las negociaciones para llegar a un acuerdo. Y es un testimonio desafortunado del daño de la decisión del Consejo de Seguridad, dijo la oficina de Netanyahu. Hamas rechazó una vez más cualquier propuesta de compromiso estadounidense y reiteró sus exigencias extremas. Un fin inmediato de la guerra, una retirada completa de la Fuerza de Defensa de Israel de la Franja de Gaza y la permanencia en el poder para poder repetir una y otra vez la masacre del 7 de octubre, como prometió hacer. Jamás rechazó cualquier propuesta de compromiso estadounidense y también saludó la decisión del Consejo de Seguridad, subrayaron.
Israel no se someterá a las delirantes exigencias de Hamas y seguirá actuando para lograr todos los objetivos de la guerra: liberar a todos los secuestrados, destruir la capacidad militar y gubernamental de Hamas y garantizar que Gaza ya no representa un problema ni una amenaza para Israel. Esto dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado. Siento, tengo la sensación de una soledad extrema, y la sensación de una victoria internacional de Hamas, de una victoria total del mal sobre el bien, y que va creciendo día a día, día a día, va creciendo esta victoria del mal sobre el bien. Qué pena que esto no se cortó de raíz hace 5 meses atrás. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado a la noche, tras la reunión entre el secretario de Estado Blinken y el ministro de Defensa Gallant. Según el anuncio, Blinken le dijo a Gallant que existen alternativas a una operación terrestre en Rafah que garantizarían la seguridad de Israel y también protegerían a los civiles palestinos, como él dijo. El anuncio también afirmaba que Estados Unidos considera que Israel cumple los términos de la carta de compromiso firmadas por el ministro Galán, según la cual utiliza armas estadounidenses de acuerdo con el derecho internacional y no bloquea la ayuda humanitaria a Gaza. El portavoz del Departamento de Estado añadió: no hemos encontrado que Israel esté cometiendo ninguna violación, tanto en lo que respecta a la conducción de la guerra como en la prestación de la ayuda humanitaria. Gallant se reunirá hoy con el jefe de la CIA, William Burns, en Washington, para discutir la promoción de un acuerdo para liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego temporal en Gaza. Israel todavía tiene que responder oficialmente al anuncio de Hamas de anoche, de que rechaza la propuesta israelí sobre las conversiones para liberar a los secuestrados. El gabinete de guerra se reunirá esta noche y recibirá actualizaciones sobre el progreso de las conversaciones, sobre un acuerdo y los esfuerzos de los mediadores para reducir la brecha entre las posiciones ofrecidas por Israel y las demandas de Hamas. Creo personalmente que Israel no debe seguir este, este juego de Hamas y dejar de asistir a este tipo de reuniones. Israel tiene claro qué es lo que pretende. Si Hamas no quiere aceptar las condiciones, está bien. ¿Para qué ir nuevamente? ¿Para qué ir nuevamente? No tiene ningún sentido. Seguir en lo nuestro, seguir a lo que vamos, y cuanto más rápido mejor. Ese, el resto es hacer el juego a Hamas. El 69% de los israelíes estima que existe una alta posibilidad de que pronto se desarrolle una guerra real en la frontera libanesa entre Israel y Hezbollah. Según encuestas del Instituto de Democracia de Israel, una mayoría significativa, en la cual me incluyo, tanto entre el público judío como entre los árabes israelíes, cree que no hay escapatoria a la guerra con Hezbollah. La segmentación por bandos políticos muestra una mayoría, con una pequeña diferencia, de que cree que Israel está al borde de la guerra en el norte.
la izquierda el 62%, centro 66% y la derecha el 74%. Se pidió a los encuestados que calificaran a los funcionarios públicos de su desempeño en la guerra. El jefe de gabinete, Hetzia recibió la puntuación más alta. El jefe del Estado Mayor recibió un 55%, que evalúa positivamente su desempeño desde el comienzo de la guerra. El ministro de Defensa Galán, 46%, que evalúa su desempeño de esta manera, seguido por el ministro Gantz, con 37,5%. En cuarto lugar se encuentra el primer ministro Netanyahu y el ministro Ben-Gvir con aproximadamente el 32%, que evalúa positivamente el desempeño de cada uno de ellos. Y en la parte inferior está el ministro Smotrich, con 21,5%, que evalúa su desempeño. Ante las tensiones prevalecientes entre la administración estadounidense y la élite política israelí, surgió la pregunta de si Israel debería actuar en la guerra únicamente en coordinación con Estados Unidos o de acuerdo a sus intereses. La mayoría de izquierda y de centro, 82,5 y 64,5% respectivamente, está a favor de la coordinación con los estadounidenses, frente a una mayoría de derecha del 64% que cree que Israel solo debería actuar según la discreción de sus dirigentes. Y yo me encuentro dentro de este porcentaje. El Centro Sirio de Derechos Humanos informó hoy a la mañana que 9 terroristas murieron en un ataque llevado a cabo en Deir ez-Zor, en el norte de Siria. Según el informe, los fallecidos pertenecen a milicias proiraníes. Estados Unidos anunció que no llevó a cabo el ataque y en Siria señalan con el dedo culpable a Israel. El ataque se produjo después de que un avión de transporte iraní cargado de armas y terroristas aterrizara en el aeropuerto de la ciudad. Israel no sabe, no contesta y pone cara de yo no fui. Los investigadores de la Unidad Central del Distrito de Jerusalén arrestaron a un sospechoso de 20 años residente de Jerusalén Este hace aproximadamente una semana y media, que publicó en las redes sociales palabras incendiarias de apoyo e identificación con la organización terrorista Hamas y apoyo a terroristas y el asesinato de judíos. Entre otras cosas, el sospechoso publicó un vídeo en el que se ve a un terrorista empuñando un arma y disparando a soldados que se bañan en su sangre, mientras de fondo suena una canción con palabras incitantes. Tras su detención por la policía, el sospechoso fue interrogado, durante el cual se vinculó con los hechos e incluso continuó la línea de incitación. Estoy feliz de que jamás comenzara la guerra. Me sentí decepcionado y feliz de que jamás estuviera matando judíos, por eso publiqué las cosas. Es lo que dijo este señor a los investigadores. Hoy, martes, la Fiscalía presentará una acusación en su contra. La policía afirmó que, desde la creación del equipo encargado de combatir la incitación al terrorismo, la policía de Israel ha supervisado miles de publicaciones en las que se sospecha de delitos de incitación al terrorismo. El trabajo del equipo, que está formado por representantes de la Policía de Israel, la Fiscalía General y el Shin Bet y el Ministro de Seguridad Nacional, ya ha dado lugar a la presentación de cientos de acusaciones por parte de la Fiscalía General. La conexión entre incitación y violencia, desorden y terrorismo es directa y clara, y por lo tanto el tema es el foco de atención de la Policía de Israel. La Policía del Distrito de Jerusalén, con la asistencia del Comité de Conciencia que opera en el Distrito de Jerusalén, lleva a cabo constantemente actividades de seguimiento y contramedidas. También
en las áreas de la red contra quien incita al terrorismo y quienes llaman a dañar a los civiles. En los últimos meses se han controlado muchas publicaciones, como resultado de la cual se ha detenido a decenas de sospechosos y muchos de ellos ya han sido acusados, afirmó la policía. Solo 4 días después de que las fuerzas de defensa de Israel abandonan las posiciones que aseguraban el eje principal de Hawara y decidieran retirar la compañía de combatientes que permanecía allí regularmente, los terroristas rociaron esvásticas e inscripciones alabando a Hamas y a la Yihad Islámica en esas posiciones ayer a la noche. Los colonos afirman que la retirada de las tropas del pueblo se llevó a cabo en contra de la promesa explícita que el ejército hizo a los residentes hace unos días, según la cual las fuerzas militares que aseguraban el eje no serían retirados. Anoche, los árabes arrojaron piedras a los vehículos de judíos que circulaban por la carretera de circunvalación de Abará, recientemente pavimentada. No hubo heridos, pero uno de los coches resultó dañado. La sede que lidera las protestas contra el terrorismo respondió al incidente. Por mucho que el sistema de seguridad intente negar las lecciones del pasado, la realidad vendrá y lo abofeteará. Durante años hemos estado diciendo por encima de todo que donde quiera que haya presencia y asentamientos judíos, habrá terrorismo. Y aquí, apenas 4 días después de que la Fuerza de Defensa de Israel abandonaran la aldea, ya están operando libremente y pintando grafitis terroristas en las posiciones que eran de la Fuerza de Defensa de Israel. La única razón por la que al comienzo de la guerra no estalló una guerra también en Judea y Samaria es la determinación de rigidez mostrada por las fuerzas de reserva estacionadas en el campo contra el enemigo y la reducción de su espacio de movimientos que lo hizo difícil. Llevó a cabo ataques y dejó claro a los árabes que lo que no fue no es lo que será. Ahora, en los últimos 2 meses, el general Fox intenta devolver la situación a su estado anterior y al mismo tiempo que la serie de concesiones promiscuas y la reducción del radio de acción de las fuerzas que ejerce, la ola de terrorismo es cada vez más fuerte. La eliminación de las barricadas, la apertura de las carreteras y la retirada de las fuerzas de la aldea son peligrosas no solo a nivel local, sino que transmiten debilidad y derrota al enemigo. Hacemos un llamado a la Fuerza de Defensa de Israel para que restablezca las fuerzas y las barricadas que fueron retiradas hoy y permitan a los combatientes actuar plena y decididamente contra el enemigo, dijo el cuartel general. Si realmente la presión que ejerció en los territorios en disputas el ejército en estos últimos 5 meses nunca se vio antes. Evidentemente esto hace que no se haya levantado todo todos los palestinos contra Israel que viven en esta zona, donde casi todos están de acuerdo con Hamas. Pero la retirada de una parte de los combatientes demuestran a través de este incidente de que 4 días después de que se retiraron, ya en el mismo sitio donde estaban las fuerzas de seguridad, se han hecho grafitis pintadas con esvásticas y llamados a la incitación, demuestran de que no se puede bajar los brazos. Continuamos en el extranjero. Un incidente inusual en el aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido.
Dos supervivientes de la masacre de Hamas en el festival eh, fueron a contar su historia a la comunidad judía local. Los agentes de la policía fronteriza británica les preguntaron a los dos sobre el motivo de su visita y respondieron con sinceridad. Uno de los agentes les informó que los llevarían para interrogarlos y los detuvieron durante 2 horas e interrogaron de una manera que se definió como particularmente humillante. Se trata de dos supervivientes que sufren un post-trauma desde la masacre y estaban muy estresados por el suceso. Mark Levy, director ejecutivo de la comunidad judía de Manchester, narró un vídeo en sus manos que documenta el interrogatorio por que pasaron los dos y en el que el comportamiento agresivo resultó únicamente del hecho de que se trataba de supervivientes de la masacre que acudieron a testificar ante los miembros de la comunidad. Nos quedó claro que los supervivientes de la masacre asesina del 7 de octubre en el Festival de Música de Bari fueron víctimas de discriminación por parte de la Policía Fronteriza Británica a su llegada al aeropuerto de Manchester. Solicitamos abrir una investigación urgente y recibir un compromiso que a partir de ahora los pasajeros con pasaporte israelí podrán llegar aquí sin discriminación, afirmó Levy y exigió una investigación del incidente. El ministro de Interior británico, James Calverley, anunció en un tuit publicado en la cadena X que ordenó una investigación sobre las acusaciones de acoso contra los dos supervivientes del festival en Nova. Estamos investigando esto. No lo toleraremos el antisemitismo ni ninguna forma de discriminación. Este incidente se manejará de acuerdo con nuestros procedimientos disciplinarios. Yo no quise contar lo que a mí me pasó en este último viaje, donde viajé con pasaporte israelí, eh, y dije que es difícil entrar a un país europeo con pasaporte israelí. Es lo que voy a decir por ahora. Digo que es difícil. Yo lo viví en carne propia. Continuamos, volvemos nuevamente aquí. Un terrorista palestino intentó robar un arma a un soldado de la Fuerza de Defensa de Israel durante una operación eh, en la noche de hoy a la noche, en el campo de refugiados de Nablus. El combatiente disparó contra el sospechoso y lo hirió. No hubo bajas entre los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. Mientras tanto, los combatientes de la Fuerza de Defensa de Israel, el Shin Bet, trabajaron esta noche para arrestar a 14 personas buscadas en todo Judea y Samaria. Los combatientes estaban operando en Beit Omer, en Shevat Zion, el pueblo desde donde una casa fue atacada en Karmeit Sur durante la noche. Durante la actividad en el pueblo, los combatientes localizaron un arma y municiones. En Beit Fajer, en la división de la brigada, los combatientes localizaron 2 armas más. En Jenin, en Menashe, fueron detenidos 2 hombres buscados. En Misra Anubai, en Binyamin, los combatientes arrestaron a un hombre buscado y encontraron una Kalashnikov, una granada y muchas municiones. En Galción, los combatientes arrestaron a 5 hombres buscados. Hasta ahora, desde el comienzo de la guerra, aproximadamente 3.600 personas buscadas han sido arrestadas en toda la división de Judea y Samaria y en la división de Becay de los valles del Jordán,
de las cuales aproximadamente 1.600 están asociadas con la organización terrorista Hamas. Como dije anteriormente, nunca hubo una operación tan grande en los territorios en disputa. Atención a este dato. Desde el 7 de octubre, el Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa ha acogido a más de 6.400 heridos, que es 3 veces el número de heridos acogidos en el 2022. El 21% de los heridos sufre lesiones psíquicas y físicas. Durante el tratamiento de los nuevos heridos se aplicarán de manera acelerada e inmediata las lecciones de la reforma. Una sola alma. A cada herido se le asigna una persona de contacto directo y disponible del Departamento de Rehabilitación. Se agregaron nuevos y únicos servicios para quienes se ocupan del post-trauma, que comenzó a funcionar además de las líneas telefónicas de ayuda. Además, se desarrolló un sistema de movilidad de equipo de crisis mentales. Se abrieron granjas de rehabilitación, casas seguras para prevenir la hospitalización y casas de equilibrio, grupos de tratamiento al aire libre y una variedad de tratamientos alternativos. El Departamento de Rehabilitación absorbió a más de 400 nuevos terapeutas emocionales en el sistema en un proceso acelerado y brinda apoyo emocional a los heridos y una envoltura terapéutica a las familias de los heridos. La división también continúa trabajando para simplificar la burocracia, mejorar el sistema y hacer que los servicios existentes sean accesibles para las víctimas a través de medios digitales. La división ha fortalecido su cooperación con la Fuerza de Defensa de Israel y está trabajando junto con la Organización de Discapacitados para crear un paquete de apoyo para todos los factores relevantes. En total, el ALA trata a más de 64.000 personas discapacitadas en la Fuerza de Defensa de Israel, de las cuales alrededor de 8.000 padecen trastornos postraumáticos. Atendió a más de 6.400 heridos en 5 meses y el Ministerio de Defensa dice que se trata de una lucha que el Estado de Israel nunca ha experimentado. Y vuelvo a repetir, esto es como consecuencia de la larga guerra que estamos experimentando. Repito, en 5 meses, 6.400 heridos. Y todos conocemos a alguien o que ha padecido o que ha sufrido lesiones en esta guerra contra Hezbollah. Perdón, contra Hamas. Los terroristas de Hezbollah lanzaron misiles y cohetes varias veces hoy a la mañana hacia la zona de Galilea. Se detectaron lanzamientos de territorio libanés hacia la zona de la unidad de control aéreo de la zona de Mirón. No hubo víctimas. Además, se registraron 3 lanzamientos desde el territorio del Líbano hacia la zona de Avivim. En este caso no hubo víctimas tampoco, pero se produjo un incendio en la bodega que recientemente había sido dañada por un incendio de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron los focos de tiro en territorio libanés. Meir Bitton, propietario de la bodega Avivim, dijo en una entrevista con Ynet: se dispararon 2 misiles y toda la bodega está en llamas. Los bomberos no vinieron aquí debido al peligro. Toda mi bodega está en llamas. Esta es la 4ª vez que Hezbollah la alcanza. El jefe del consejo de Maroma Galil
Amit Sofer respondió, una vez más, una mañana de cohetes desde el Líbano hacia Israel. Una vez más, los residentes aquí sin protección y una vez más, es un gran milagro que un evento así termine sin heridos, o Dios no quiera, muertos. Nosotros, nuestras exigencias al Estado de Israel de proteger el norte no son escuchados. Aquí hay residentes sin protección cuyo tiempo para caminar al refugio público toma más de 10 minutos, mientras los misiles caen aquí sin previo aviso o con unos segundos de aviso. Es necesario presuponer e implementar de inmediato soluciones. El presidente de Estado Yitzhak Herzog se refirió hoy, martes, en la ceremonia inicial del campus en Jerusalén, campus Mobileye o como se diga. Se refirió a las negociaciones para llegar a un acuerdo para la liberación de los secuestrados y dijo que la clave está en manos del líder de Hamas de Gaza, Yahya Sinwar. La realidad es esta, y el mundo y nosotros debemos darnos cuenta de esto. Todo comienza y termina con Yahya Sinwar. Él es quien decide y decidió desde la masacre del 7 de octubre. Él es quien ha estado buscando derramar sangre inocente desde entonces. Él es quien se esfuerza por calentar el sector regional, destruir el Ramadán, hacer todo lo posible para destruir la vida común en nuestro país y en toda la región, para ponernos en conflicto con nosotros mismos y con el mundo entero. Y el mundo entero y toda la región sabe que la responsabilidad recae sobre él y que no funcionará para él, y esto no lo permitiremos. Destacó que en este momento debemos estar unidos y cohesionados. Israel está haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a los secuestrados a casa. Está haciendo todos los esfuerzos posibles de muchas y de variadas maneras. Al final no hay elección. La guerra debe continuar y Sinwar debe ser traído vivo o muerto para que podamos ver a los secuestrados en casa. Estoy fortaleciendo a las familias de los secuestrados desde aquí y les digo, el Estado de Israel hará todo lo posible para traerlos a casa. Ni siquiera sabemos en qué condiciones están. Jamás no quiere decir en qué condiciones están los secuestrados. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso quiere decir. Unos 5 meses después de la masacre del 7 de octubre, Bela Yanón todavía figura como desaparecida. Su marido Yaakov fue asesinado en su casa. Su hija, Mori Yanón, dijo en una entrevista aquí en Reshet Bet, por lo que a nosotros respecta, mamá no está desaparecida. No tenemos ninguna duda de que estaban juntos en casa la mañana del 7 de octubre. Nos enviaron un WhatsApp y mi hermano aún tuvo tiempo de hablar con ellos. Se encontraron los restos del padre y de ellos se puede extraer otros restos que no eran ADN, según ella. Hay una brecha entre la posición de la investigación de la Fuerza de Defensa de Israel, según la cual la madre estaba en casa y fue asesinada con el padre, y la posición del Instituto de Medicina Forense, que dice que no puede haber una situación en la que no queden restos de ADN. Por el momento nadie sabe exactamente cómo murieron los padres y cómo
pasó lo que pasó en la casa. En medio de esta incertidumbre, elegimos adoptar la historia que tiene más sentido, según la cual madre falleció con, con padre juntos. Puede que siga siendo un misterio y vivamos con ello. Desde el sábado a las 8:30 de la mañana nos dimos cuenta cómo no sobrevivieron. Nos quedamos con ambos durante 7 días. El 8 de octubre añadió la hija. No tenemos ninguna duda de que fue asesinada. Nada de esto cambia el sentido de carencia por la vida que fue y que no es. Es una situación inimaginable. Sin padres, sin hogar, no queda nada. Es un consuelo saber que se fueron juntos y que sucedió muy rápido. Así que no sufrieron, que son los más amados del mundo y que vivieron una vida plena hasta el día de su muerte. Nos consuela tanto el hecho de que amaron como el de saber que eran muy amados. Nos dejaron 5 hermanos muy unidos. Para finalizar las noticias de hoy, sobre el significado del contrabando de armas que fue frustrado y que pretendía llegar a Judea y Samaria desde Irán, se conversó con el general de brigada Amir Avivi, presidente del Movimiento de Seguridad, quien menciona que este no es un desafío nuevo y valora que ante contrabando que ha sido capturados hay otros que han llegado a su destino. La cuestión del contrabando iraní a través de Jordania hacia Judea y Samaria no es nuevo. Hemos estado liberando con ellos durante mucho tiempo. En los últimos 2 años, cuando hubo un aumento dramático en el alcance de los ataques a Judea y Samaria, esto estuvo acompañado por un enorme volumen de contrabando desde Irán a través de Jordania. De hecho, la Fuerza de Defensa de Israel han estado trabajando junto con elementos eh, de, eh, de inteligencia durante mucho tiempo para tratar de monitorear y detener estos contrabandos. Aviv señala que como alguien que estaba al mando de la frontera egipcia, ve el último contrabando que fue capturado y se pregunta cuántos contrabandos no fueron capturados y su respuesta a esta pregunta es que debió haber incidentes que no fueron capturados. Misiles antitanques, minas explosivas y más. Deberíamos estar muy, pero muy preocupados. Esto requiere que el Estado de Israel fortalezca la frontera con Jordania, que es la única frontera de Israel que no tiene una valla avanzada y no está interconectada con tecnología al nivel de las fronteras de Líbano, Siria, Gaza o Egipto. Y es hora de actuar y fortalecer nuestro control allí, porque de lo contrario nos costará caro. Aviv cita como ejemplo un escenario en el que el contrabando de misiles disparados desde el hombro provocaría un disparo contra un avión en su camino a Israel. Y si dicho avión cayera, sería un evento estratégico muy difícil para Israel. Se le preguntó a Avivi si del despliegue de las municiones incautadas en el último contrabando podemos aprender algo sobre la calidad operativa de los terroristas que debían recibir el material, y él responde: vemos el enfrentamiento en Gaza, vemos terroristas que disparan misiles contra tanques, terroristas que operan drones, terroristas que colocan cargas, y aquellos que conocen estos medios, después de 3 o 4 días de curso, pueden disparar un misil contra tanques. No es tan complicado. Pensemos por un momento en el significado de una mina como estas. Minas convencionales que recogen un jeep o un misil RPG disparado contra un jeep blindado y lo penetran como una mantequilla.
no es algo que podamos aceptar. Es por eso que se requiere una acción decisiva a lo largo de la frontera, tanto en términos de infraestructura como de inteligencia. Y se necesitan más fuerzas para mantener esta frontera. No hay ningún vacío. Cuando se cierran herméticamente otras fronteras, el contrabando fluye hacia un lugar donde es más fácil contrabandear, afirma Bibi. Y respecto a la definición de la frontera con Jordania como frontera de paz, dice, es importante entender que el hecho de que tengas una frontera con un país con el que tiene paz no significa nada sobre el nivel de amenaza que puede ser desde esta frontera. Vimos que en la frontera de Gaza con Egipto, a pesar de acuerdos con Egipto, un sinfín de medios entraron desde la frontera hacia Gaza y vimos la construcción de un poder inimaginable que había allí. Lo mismo ocurre con Jordania. El hecho de que haya un acuerdo de paz no nos garantiza nada y de hecho no frena el alcance del contrabando procedente de Irán. El Estado de Israel necesita saber defenderse por sí solo. Es excelente que haya cooperación, pero al final necesitamos poder cerrar esta frontera con tecnologías, infraestructura, fuerza de inteligencia de manera óptima para reducir la posibilidad de contrabando de fondos al corazón de la tierra de Judea y Samaria. Estas son sus palabras. Y esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo si Dios quiere.